Buenos días, mi nombre es Delia Karina García, soy participante de la Cátedra de Derecho Mercantil. Hoy les vengo a hablar sobre los análisis del concepto de derecho mercantil y su autonomía. El derecho mercantil es una rama autónoma de las demás del derecho. Posee principios de plenitud. Impone que todos los casos que se presentan tienen que tener solución. El derecho mercantil es una categoría histórica y autónoma, y es así una misma especialidad. Es la rama del derecho privado constituido por una serie de normas que regulan aquellos actos que la ley considera como actos de comercio. Es un conjunto de normas, reglas y preceptos que regulan las actividades de comercio. El derecho mercantil es un conjunto de normas que regulan la actividad entre empresas y consumidores. El derecho mercantil es el derecho que regula el comercio, pero debemos tener muy claro que el concepto de comercio es demasiado amplio como para considerar que todas las actividades económicas que éste comprende formen parte del derecho mercantil. Podemos encontrar diferentes enfoques para definir el derecho mercantil. Según la tesis de Joaquín Rodríguez, en la que me enfoqué, dice que lo divide en 4 aspectos o conceptos muy importantes, que tiene el método histórico, el concepto tradicional, el concepto técnico y el concepto jurídico. Ahora hablaremos sobre el método histórico del derecho mercantil. En su inicio, el derecho mercantil surge como un derecho subjetivo, con normas especiales para los miembros de las corporaciones de los gremios. El autor concluye respecto a este punto que no hay posibilidad de obtener un concepto de derecho mercantil válido para todos los tiempos y nos obliga a afirmar que este concepto que buscamos solo puede ser un concepto básico en un momento o una época determinada. Concepto tradicional del derecho mercantil. Aceptando la tesis anterior, consideramos que dicho derecho es producto de una evolución histórica, pero en todas las diversas etapas existe un concepto consecuente del concepto general económico del comercio. Tenemos el concepto técnico del comercio. En este concepto está fundamentada las manifestaciones, las cuales definen el comercio como una intromisión entre productores y consumidores. La conclusión es que efectivamente existen actos como características del comercio que no pueden ser calificados como tales a pesar de la similitud. Tenemos también el concepto jurídico. Este autor en este apartado afirma que el campo de aplicación del derecho mercantil ha desbordado todos los límites, puros y simples del comercio, en sentido económico, y en consecuencia debe ser el legislador el que señala las relaciones en este derecho que han de regir. Es decir, que tendremos un concepto jurídico de comercio mediante el análisis de aquellas relaciones que el legislador considera como mercantiles. Otro autor como Mantilla Molina define que el derecho mercantil como el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación, mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, regular estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Se puede decir que la rama del derecho privado constituye una serie de normas que regulan aquellos actos que la ley considera como actos de comercio. Ahora hablaremos sobre la autonomía del derecho mercantil. La autonomía del derecho mercantil se deriva del Código de Comercio y se basa más que todo en la costumbre y la jurisprudencia. Se considera el derecho mercantil una ciencia jurídica autónoma por varias razones. La primera, que tiene una amplitud suficiente para merecer un estudio especial. Segundo, contiene doctrinas homogéneas y conceptos generales que informan otras disciplinas. Y tercero, dispone de un método propio que regula que todo estudio jurídico mercantil debe hacerse en previo conocimiento de la estructura económica y técnica de las instituciones. La vieja cuestión de la autonomía de derecho mercantil frente al derecho civil fue un tópico en la doctrina del siglo pasado que contagió a los autores de nuestro Código de Comercio. El derecho mercantil es autónomo en virtud que no depende de ninguna otra disciplina jurídica para existir. Tiene su propio sistema normativo, dispone de su propia jurisprudencia y de su doctrina. Como lo vemos en el artículo 1 del Código de Comercio, que nos cita: el Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. En el artículo 8 nos muestra en los casos en que no estén especialmente resueltos por este código, se aplicará a las disposiciones del Código Civil. Y el tercero, el artículo 9, las costumbres mercantiles sufren el silencio de la ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes.
determinada la localidad y retirados por largo espacio de tiempo que apreciarán prudencialmente los jueces de comercio. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi exposición.